Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien chicos, en un minutito más voy a realizar el pase de lista, ¿sale? Voy a esperar a que ingresen los demás compañeros para que estén listos. Muy bien, voy a iniciar con el pase de lista, chicos. Alfaro Zapata Daniel, Presente. Rosa Álvarez, Gabriela Barrientos. Presente, soy Rosa. Ok. Gabriela Barrientos, Georgina Borrego, Está ahí saludando, pero pues no tiene micrófono. ok. Elvia de León, Carla Díaz, Presente. Jacqueline González, Presente. Betty Huitrón, Presente. Miguel Jaques, Presente. Brisaida Lara, Presente. Jesús Martínez, Presente. Valeria Mesa, Presente. Lisbeth Monsiváis, Presente. Lisbeth Muñiz, Presente. Griselda Palacios, Kenia Rodríguez, Presente. Berenice Ruiz, Fernanda Sánchez, Pedro, Presente. Litzy Trujillo, Presente. Bianca Yáñez y Anaí López. Presente. Muy bien. ¿Hay alguien que acaba de ingresar, chicos? ¿No? Perfecto. Vamos a dar inicio. ¿Ya estarán por aquí los integrantes del equipo? Sí, profe. Ok, Sí. muy bien. Si gustan, pueden iniciar compartiendo pantalla. En lo que inician compartiendo la pantalla, chicos, preguntas, dudas con respecto a sus ensayos. Alguien que tenga alguna duda. Ya hubo ahí 2 personas que me enviaron sus trabajos. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto a los ensayos. Esta semana nos vamos a entregar sobre el libro. Sí, son las 2 cosas, el ensayo y todo con respecto al libro. Profe, Profe. la captura del registro para ¿cómo era? ¿El curso? ¿También la va a querer? No, esa no es necesario, la captura de pantalla, para no saturar más que nada mi celular de tantas imágenes y darle prioridad a los ensayos y a los trabajos de ustedes. ¿Sale? Profe, yo acabo de entrar, soy la número 18. Número 18. Ok, Pero yo también acabo de entrar, soy la 3. ok, listo.
Bueno, ¿alguien que tenga dudas, chicos, con respecto al ensayo antes de iniciar? Recuerden respetar la estructura, no realizar plagio, que todo sea con sus propias palabras. Es bien sencillo darse cuenta cuando es plagio, ¿eh? Y se los digo porque toda la mañana me la pasé revisando ensayos de los chavos de Sabatino. Sí, tengo toda una lista bien larga de plagios, ¿eh? ¿Y saben qué es lo peor? Que se enojan, ¿eh? Que se enojan como si yo tuviera la culpa. Se los juro, chicos. ¿Para qué nos pone eso? Pues porque necesitan investigar y deben de tener la competencia de escritura y análisis y síntesis de documentos. Antes de hacer una investigación de tesis o tesina, antes de utilizar citas textuales e infografías, antes de empezar a argumentar algún documento, teniendo extractos de documentos de otras investigaciones, primero necesitamos nosotros desarrollar nuestro propio esquema de escritura. Entonces no podemos empezar a utilizar citas textuales sin antes saber redactar en los documentos bajo nuestras propias palabras. Entonces sí es muy importante que sea con sus propias palabras, chicos. ¿Ok? Eso es lo más importante, que sea con sus propias palabras todo el documento. ¿Ok? Profe, es que yo no sé escribir tan técnicamente, tan científicamente. No le hace. Tiene más valor lo que les estoy pidiendo de que sea con sus propias palabras a utilizar tecnicismos y palabras que no sabemos utilizar. ¿Me explico? Ok, entonces primero es escritura personal. ¿Sale? Ya lo otro de ir involucrando escritura científica es con el tiempo, es poco a poco. Pero bueno, no les robo más tiempo al equipo, vamos a dar inicio, chicas. Bueno, ayer nos quedamos sobre la motivación, que es importante la motivación familiar para que pueda lograrse dar un aprendizaje, y nos quedamos en este párrafo que decía que la motivación familiar es importante para los alumnos porque les brinda el respaldo y la confianza emocional que necesitan en este periodo de su vida. Y por esta razón, la comunicación con los padres, con las madres y los padres, pues es importante para los alumnos. ¿Puedes cambiarle? Bueno, y aquí nos habla sobre la comunicación de los logros de aprendizaje y el mejoramiento de práctica docente. Nos dice que desde la evaluación diagnóstica o inicial que se efectúa al comienzo de un ciclo escolar, los docentes hacen ajustes en la enseñanza para que adapte las características y necesidades de aprendizaje de los alumnos, y al principio de los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada secuencia didáctica. Después de la evaluación inicial, los docentes revisan las estrategias didácticas para hacer las modificaciones que permitan que los alumnos logren los aprendizajes esperados. Pues aquí en este primer párrafo nos habla sobre que es importante que, o sea, los maestros se den cuenta qué es lo que necesitan para que los alumnos puedan llegar a lograr el aprendizaje esperado, ya sea necesario modificar su planeación y agregarle alguna estrategia didáctica. Y nos dice que la información que los docentes reelaboran o implementan otras estrategias didácticas para superar los obstáculos que presentan los alumnos en sus avances respecto al aprendizaje esperado. También la evaluación impulsa constantemente el mejoramiento de la enseñanza cuando el docente tiene la disposición de hacer una lectura de los logros de aprendizaje que le permite valorar su intervención.
También nos habla sobre la reflexión que es importante en el docente. Y aquí voy a leer algo que dice que la reflexión que el docente haga de su práctica le permitirá obtener propuestas más sólidas para solventar los problemas y conseguir todos los alumnos alcancen los aprendizajes esperados. Pues los docentes es importante que los apoyen a los alumnos, los hagan reflexionar sobre lo que van a realizar para que también se pueda dar el aprendizaje que ellos quieren impartir. Y el proceso de evaluación que el docente lleva a cabo sobre los logros de aprendizaje de los alumnos es un insumo de información importante para reflexionar sobre su práctica docente, como para comunicar los logros de los alumnos y a las madres y los padres de familia. Pues como mencionaba que la reflexión es importante, así ya se puede como transmitir a los papás, darles el aviso de que ellos están logrando lo que el docente les propone. Como la revisión del trabajo desarrolla y permite identificar las situaciones y estrategias didácticas que potenciaron el logro de los aprendizajes esperados y que mejoras se adecuaron a las necesidades de aprendizaje a los alumnos. Y en el análisis se recomienda mencionar que los criterios y estrategias técnicas e instrumentos de evaluación empleados para tener claridad sobre su pertinencia, así como señalar la selección de evidencias de aprendizaje que se realizó para la evaluación del proceso final con el propósito de valorar su relevancia, validez y confiabilidad. Y al intercambio de esta información durante la comunicación de los logros de aprendizaje con los alumnos y sus madres, sus padres de familia o tutores pueden retomarse las aportaciones de cada uno de ellos para valorar el desempeño del docente. Pues aquí ya entrarían como ¿cómo podría decirse cuando que los padres evalúan a los docentes para que se den cuenta en lo que está fallando o que puede mejorar el docente para el aprendizaje que le está dando a los alumnos? Claro. Creo que ahí una de las partes más importantes que mencionaste, Lisbeth, es el punto de la reflexión docente. Ese punto de la reflexión docente la debemos de adquirir desde ya, vaya, desde que somos estudiantes. O sea, por ejemplo, ustedes, tener un punto de reflexión diciendo, ok, ¿qué es lo que puedo cambiar en mi persona? ¿Qué a lo mejor no me gusta a la hora de hacer mis trabajos? ¿Qué sí me gusta a la hora de realizar mis trabajos, a la hora de expresarme, a la hora de hacer una presentación? O sea, no siempre, no siempre hacer las cosas de la misma manera, ¿me explico? Sino ir cambiando la forma en cómo nosotros realizamos las cosas. Eso es reflexionar con respecto a nuestra práctica, ¿sale? Entonces, no nada más es en cuestión de la docencia, o sea, es en términos generales. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo, aparte de ser docente, también me dedico a la fotografía. Entonces, en la fotografía siempre va avanzando mucha tecnología, avanzan distintas teorías, técnicas, métodos de iluminación, métodos de enfoque, avanza, vaya. Entonces, sería muy poco profesional de mi parte no estar al pie del cañón con las cosas nuevas, ¿no? Las cosas contemporáneas que estén saliendo al día, ¿no? Porque si no, no te puedes considerar una persona profesional. Entonces, siempre debes de estar actualizado. Y eso es el punto de reflexión. Lo que yo hago, por ejemplo, con mi equipo, nos sentamos una vez al mes y vemos, ok, a ver, ¿qué sí hicimos bien en las sesiones, en los eventos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? Qué podemos cambiar, qué le gustan a las personas, qué no le gusta para ya no volver a hacerlo. Entonces, creamos todo ese punto, ¿no? De reflexión para ir modificando nuestra práctica. Y obviamente, pues ese es un beneficio personal, ¿verdad? Porque si yo desarrollo mejor mi práctica como fotógrafo profesional, pues me van a seguir contratando, ¿me explico? Lo mismo es como en los docentes.
en la docencia. Si uno genera una mejor práctica docente, se te va a hacer más sencillo a ti dar clases, vas a ser más reconocido ante la comunidad estudiantil, e inclusive puede ser de que no nada más te dediques a dar clases, a lo mejor y alguna empresa o no sé, alguna, te invitan a dar pláticas o yo qué sé. Entonces, cuando tú empiezas a crear ese punto de reflexión, empiezas a mejorar tu práctica en todos los ámbitos, pero no nada más es reflexionarlo, es apuntarlo, crear unos acuerdos personales y cumplirlos. Yo creo que lo más difícil es eso, ese último punto, cumplir los acuerdos personales, ¿sí? Porque es bien fácil como todos los años, ¿no? A inicio de año decir, híjole, voy a empezar a ir al gimnasio. ¿Y cuántas personas que se proponen eso en realidad lo hacen? Muchas personas. Pero ¿cuántas personas se mantienen? Muy pocas personas. Entonces, lo importante es cumplir los acuerdos personales, y mantenerlos, aun cuando pensemos que es muy difícil, ¿ok? Y eso se los comento porque en la educación ustedes van a sufrir muchos momentos muy difíciles de frustración, que no sepan qué hacer con un alumno, de impotencia en algunos casos. Entonces, sí es muy importante reflexionar y no dejarse de caer, ni mucho menos sentirse derrotados ante una situación que a lo mejor nosotros pensemos que no la podamos sobrellevar, ¿ok? Porque somos personas, somos seres humanos y gracias a Dios tenemos un cerebrito que nos funciona muy bien y que tenemos la facultad de investigar para poder encontrar soluciones a problemas. ¿Ok? Entonces, creen un punto de reflexión una vez al mes o una vez al bimestre de forma personal de cosas que tú hagas. Siéntate tú solo, reflexiona tú mismo o platica con alguien y respóndete a ti mismo. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo seguir haciendo mejor? ¿Qué puedo modificar de mi persona? Para que seas un profesionista en toda la extensión de la palabra. ¿Ok? Muy bien, continuamos, Lisbeth. La evaluación de la enseñanza permite mejorar la práctica docente, va más allá de la comunicación de los logros, aprendizaje e incluye, según San Martín, al menos las siguientes componentes es que detectar la adecuación de los aprendizajes a una determinada realidad escolar y la coherencia en relación con los contenidos, las actividades de enseñanza y los criterios de evaluación aplicadas, emitir juicios de los aspectos que conviene reforzar de las posibles causas de las incoherencias detectadas y tomar decisiones acerca de cómo innovar para superar las deficiencias observadas. El segundo tema es sugerencias para la asignación de niveles de desempeño y referentes numéricos para su comunicación. ¿Cómo asignar niveles de desempeño y referentes numéricos en educación primaria y secundaria? Como ayer hablábamos sobre esto también mi compañera Brisa, pero aquí te va a hablar se enfoca más en educación primaria y secundaria. En la evaluación durante la educación Perdón, primaria, ¿se acuerda cuáles eran los niveles de desempeño? Antes de continuar. De hecho, creo que les pedí que le tomaran captura para que lo pusieran en su relatoría. Es lo de cuando lo asignas A, B, C, D. Ajá. ¿Cuáles son? ¿Quiere que lo regrese hasta esa parte? Sí, porfa. A ver, eso sí, hay que aprendérselos de memoria, ¿eh? Ahora sí que a la vieja escuela hay que aprendérselos de memoria, los niveles de desempeño. Creo que inclusive hasta Kenia le tomó captura y lo envió ahí al grupo, si mal no recuerdo. Entonces, bueno,
hay que aprendérselos, chicos, y hay que ponerlos en su relatoría. ¿Ok? Los niveles de desempeño. ¿Qué significa cada uno? Tenemos ahí distintos niveles. Tenemos 4 niveles, ¿verdad? De la A a la D. Muy bien. Ya que recordamos cuáles son los niveles de desempeño, ahora sí, Lisbeth, vámonos al tema. ¿Cómo podemos identificar en qué nivel está qué alumno? La evaluación durante la educación primaria y secundaria es cualitativa y cuantitativa. La evaluación cualitativa del desempeño de los alumnos respecto de los aprendizajes esperados se sintetiza en la asignación de un nivel de la evaluación cuantitativa, se expresa mediante referentes numéricos. Ambas deben asignarse para cada bloque y asignatura. En conjunto proporcionan una valoración integral de los logros de aprendizaje de los alumnos. La determinación del nivel de desempeño y del referente numérico corresponde a cada alumno durante un bloque. Pues esto se da a través, como nos dice aquí, depende del bloque, se va dando los valores numéricos y para ello se sugiere que en la planificación se incorpore la evaluación indicando el aprendizaje esperado en tanto es el referente de la evaluación, pues como sabemos que en la planeación ya incluyen el aprendizaje esperado, lo que quiere es que el alumno aprenda, los momentos en que se llevará a cabo la evaluación inicial o diagnóstica, la formativa del proceso y la final, que es la sumativa. Para cada una de estas evaluaciones conviene indicar que el tipo de evaluación por quienes participarán en ella, es decir, autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones. También criterios para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizarán para conocer el logro de los aprendizajes, evidencias de aprendizaje que se considerarán para la evaluación, el tiempo destinado a la comunicación de los logros de aprendizaje. Y aun cuando la planificación pueda modificarse durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, el bloque incluir en ella para la evaluación permite establecer cómo se ejecutará su proceso en cada secuencia didáctica que proyecta o estudia en cada caso, para organizar la información con la que el docente podrá generar su juicio respecto a los procesos de aprendizaje y de los logros de cada alumno, y posteriormente sintetizarlo en niveles de desempeño y referentes numéricos. Para que se pueda elaborar el juicio que nos menciona aquí, se sugiere que la información seleccionada antes del periodo de registro que corresponde a cada alumno de los 5 bloques en que se organizan los contenidos de las asignaturas, establecer un juicio sobre el proceso de aprendizaje en relación con los aprendizajes esperados y el logro de los mismos. Y el B nos dice que definir los apoyos específicos requieren los alumnos cuyos logros de aprendizaje no sean los esperados, para que cuenten con la ayuda necesaria por parte del docente, de la familia, la escuela para mejorar su aprendizaje. Y el C es señalar las situaciones que interfieren o favorezcan el aprendizaje del alumno en los casos que se considera pertinente. Para asignar el nivel de desempeño y el referente numérico que corresponde a cada alumno. A continuación se mencionan algunas precisiones para las acciones, que es primero establecer el juicio sobre los logros de aprendizaje de los alumnos durante un bloque que se logra analizar las evidencias de aprendizaje relevantes respecto al aprendizaje esperado que se evalúa. Y esto se obtiene del análisis de la evidencia de aprendizaje y de la observación del docente sobre cómo se desenvuelve el alumno en las distintas situaciones didácticas que se presentan, es decir, sobre su proceso de aprendizaje de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje y con sus fortalezas y debilidades.
Este párrafo nos dice sobre cómo podemos obtener el juicio que se requiere, que es que obtienes el análisis mediante la observación que hace el docente. Y el docente deberá establecer la relación entre las conclusiones de su juicio y los descriptores de los niveles que están en la cartilla de educación básica. También es importante la cartilla que se mencionaba anteriormente para elaborar el juicio. Y el referente numérico representa los logros de aprendizaje del alumno obtenidos del análisis de las evidencias relevantes, válidas y confiables, a partir de las cuales el docente elaborará un juicio respecto del logro de los aprendizajes esperados del bloque. Creo que se cambió la pantalla. Durante la comunicación de los logros de aprendizaje es necesario brindar retroalimentación, es decir, proporcionar la información que contiene los juicios de valor sobre el aprendizaje. Se ayuda al alumno a autoevaluarse con el fin de contar con la información necesaria para formular de manera conjunta acuerdos sobre cómo mejorar los aprendizajes para que dicha comunicación cumpla con el propósito del enfoque formativo. Se sugiere apoyar al alumno para que realice una autoevaluación sobre su proceso de aprendizaje, identifique que le ha dado mejores resultados y que pueda mejorar. El punto 2 nos dice que hay que establecer acuerdos sobre acciones que mejoren el aprendizaje. Estos despertarán el interés y compromiso del alumno y te permitirán comprender que la evaluación puede apoyar su aprendizaje. A lo largo de la comunicación nos habla aquí que se recomienda que el docente debe tener presente que los momentos del lenguaje verbal e incluso el corporal coincidirán en el desarrollo de la conversación. Pues como nosotros que hemos visto ya psicología, pues es recomendable que, o sea, tengamos en mente que este tipo de lenguajes pues nos ayudan para saber la persona del alumno o su comportamiento. Bueno, aquí vienen algunas preguntas que es como casi resumido de lo que hemos visto, como para retroalimentar o si quedó alguna duda. Cuando hablábamos de la comunicación del aprendizaje, la pregunta nos dice que cuál es la diferencia entre comunicar y los logros de aprendizaje y dar retroalimentación. Pues la comunicación de los logros de aprendizaje incluye la retroalimentación, aunque le da un contexto y forma que contribuye a lograr el propósito del enfoque formativo de la evaluación en mejorar los aprendizajes de los alumnos. Y la siguiente pregunta dice que ¿cuáles son los elementos de una buena comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos? Pues para lograr una buena comunicación de logros de los aprendizajes en los alumnos, se requiere la valoración de dichos aprendizajes, la explicitación de la brecha entre el aprendizaje esperado y el logrado, la explicación del alumno acerca de los logros alcanzados, la autoevaluación del alumno, que fomenta el desarrollo de la autorregulación de su proceso y aprendizaje. Y también de establecer acuerdos entre el docente y el alumno acerca de cómo mejorar el nivel y la calidad de los aprendizajes. Pues también los alumnos, o sea, tenemos derecho de, tanto como el docente, de tener un acuerdo de cómo, si estamos batallando en alguna materia o en su materia de él, podemos establecer algún acuerdo en que podemos facilitarlos. ¿Cómo cómo pueden contribuir los padres de familia o tutores en la formación de sus hijos?
Ayudar a los hijos a organizar el tiempo que deben dedicar a los compromisos adquiridos o a las tareas, desarrollar actitudes positivas hacia el estudio y el aprendizaje, fomentar actitudes para una mejor convivencia en la escuela y para la colaboración con sus compañeros, propiciar situaciones que favorezcan el aprendizaje de los alumnos, brindar el respaldo que requieren los alumnos para saber que pueden ser aprendices exitosos. Y pues también, como mencionábamos anterior, que la motivación los ayuda a aprender a mejorar los aprendizajes. Mejorar los aprendizajes. Cómo retroalimentar la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos desde la práctica docente. Mediante el diálogo se puede llegar a lograr el aprendizaje entre docentes y alumnos, así como los docentes, madres, padres de familia o tutores. La información obtenida acerca de las causas de los logros de aprendizaje durante la comunicación permitirán al docente adecuar con precisión la enseñanza o las necesidades de aprendizaje de los alumnos. También identificar las estrategias que dieron mejores resultados. La siguiente pregunta es, ¿la evaluación sumativa puede realizarse cuando no se van a asignar calificaciones? Pues la evaluación sumativa nos dice que no finaliza ni el proceso de enseñanza del docente ni el aprendizaje del alumno. Los resultados se obtienen de ella permiten establecer en la continuidad del aprendizaje con base en información más precisa lo que debe mejorarse. ¿Cómo evitar que los alumnos se asignen siempre la calificación más alta al autoevaluarse? El docente debe de hacer un modelo de cómo aplicar criterios de evaluación en un producto o actividad similar. De esta manera, aun cuando los alumnos se asignen una calificación que no corresponda, con base en los criterios de evaluación, se les puede que hagan las correcciones necesarias. Pues aquí nos dice ya que el docente puede aplicar algún método para que los alumnos no se autoevalúen con calificación que no es la correcta. Y cómo fomentar una autoevaluación reflexiva que no suponga solo la asignación de calificaciones. Pues es necesario establecer criterios de evaluación relacionados con este proceso en función de la actividad del producto, que es el conocimiento, la actitud o habilidad que se solicitará se autoevalúe. Así la autoevaluación tendrá mayor éxito y propiciará la reflexión en la medida que se haya enseñado al alumno a responsabilizarse de su proceso de aprendizaje y se comprometa con él. ¿Cuáles son las funciones de la cartilla de educación básica? La cartilla de educación básica tiene 3 funciones fundamentales. La primera es ser el instrumento de registro, que es donde se consiguen los niveles de desempeño y los referentes numéricos, que representan los logros de aprendizaje de los alumnos. La segunda es que ser el instrumento de comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos, en tanto en ella se hace pública esta información y se da a conocer a los alumnos y a los padres de familia o tutores, así como las autoridades educativas. La 3 es conformar grado con grado e historial del alumno a lo largo de su tránsito por la educación básica. La siguiente pregunta es, ¿para qué se integraron los niveles de desempeño en la cartilla de educación básica? Su integración en la cartilla de educación básica tiene finalidad de dar a conocer esta valoración y de establecer la contribución que el docente, los padres de familia o tutores y autoridades escolares harán para apoyar la formación de los alumnos. ¿Por qué en educación preescolar solo se asignan niveles de desempeño? Pues ahí es porque la evaluación es cualitativa y sin fines de acreditación en congruencia con el carácter formativo de este nivel. En función de esto, la valoración que realicen las y los docentes de preescolar únicamente considerarán el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de acuerdo a los aprendizajes esperados. ¿Por qué hay niveles de desempeño con 2 calificaciones?
Pues como se establece en la cartilla de educación básica, a un mismo nivel de desempeño pueden corresponder dos referentes numéricos en tanto los procesos de aprendizaje y la manera en que se desenvuelve un alumno en las situaciones que participa puede ser el mismo para dos resultados distintos en cuanto al logro de los aprendizajes esperados. Sin embargo, la decisión entre un referente numérico y otro se basa en el resultado de las evidencias de aprendizaje y en los criterios de evaluación establecidos. La siguiente pregunta es, desde el enfoque formativo de la evaluación, ¿cuáles son las características de nuestros juicios sobre los logros de aprendizaje de nuestros alumnos? Desde el enfoque formativo deben ser responsables, respetuosos, equitativos, deben sustentarse en evidencias relevantes respecto de los aprendizajes esperados, las cuales son válidas y confiables porque fueron objeto de enseñanza y cuentan con criterios de evaluación. ¿Qué se debe considerar al elaborar juicios sobre los logros de aprendizaje de los alumnos? Como esta pregunta ya la habíamos visto, pues aquí nos dice más resumido sobre qué conceptos utilizar para considerar el juicio. Nos dice que la selección de estrategias e instrumentos de evaluación permitirá elegir las evidencias de aprendizaje relevantes, válidas y confiables respecto de los aprendizajes esperados de acuerdo con la enseñanza y la forma en que se evalúa. Y esto ya es todo. Ok, muy bien. Lisbeth. Ok, ¿podrías proyectar, porfa, la portada, porfis? Muchas gracias. Muy bien. Recordemos el título, ¿sale? Ya que de ahí desprendemos todo lo que nosotros podemos hablar con respecto a este documento. La comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque formativo. Bien, primero, antes que nada, ¿qué necesitamos nosotros para poder practicar una buena comunicación con nuestros alumnos? ¿Qué necesitamos nosotros? A ver, chicos, ¿qué necesitamos para tener una buena comunicación con nuestros alumnos? Confianza. Confianza. Confianza, muy bien. ¿Qué más? Respeto. Respeto, muy bien. ¿Qué más? Ok, voy a cerrar la sesión y nos volvemos a meter, ¿sale?